La Taberna de la Voz presenta La perdición de Karesh, por Adam Christopher. Capítulo 1. La voz del vacío. Había cierta belleza en aquel lugar. Incluso ella debía admitirlo. Una belleza nacida de la tragedia y el horror. Pero, de momento, Aleria Brisaveloz desechó aquellos pensamientos mientras se ponía en pie sobre un pico muy elevado y sin nombre en el borde de la falla de Telogrus. Observó fijamente la furia violácea del vacío que se arremolinaba alrededor de los restos destrozados de aquel mundo perdido para hallar perspectiva, consuelo. Cuéntaselo todo a Kagdar. Yo volveré a Dalaran cuando pueda. Sus palabras la atormentaban. Había sido una evasiva, una forma de eludir sus responsabilidades. En aquel momento, la amenaza para Azeroth le resultaba demasiado grande, demasiado abstracta. Sí, la presagista Xal'atath se acercaba y su planeta se enfrentaba a un desafío sin parangón. Igual que ella, a través del vacío, dominaba un poder innombrable, pero con un precio. Aunque la oscuridad formaba parte de ella, también era cierto a la inversa. Xal'atath lo sabía y podría tratar de usar a Aleria para algún propósito desconocido. Una vez más, Aleria pensó que su conexión con la oscuridad era más una maldición que una bendición. Y ello, a pesar de que la propia Azeroth se encontraba al borde de la destrucción. Aleria era consciente de que contaba con amigos y aliados a los que podía acudir. Pero, ¿acaso eran rivales para un ser que había sobrevivido miles de años y que había presagiado la aniquilación de incontables mundos? Además, en aquel momento no estaba segura de que fueran capaces de hacerle frente. Había pasado poco tiempo desde la confrontación con el fantasma de su amado Turalión, al que Xal'atath había conjurado ¿Para qué? ¿Para matarla? No, nada tan mundano. Lo había hecho para desconcentrarla y había funcionado. Había caído de cabeza en los planes de la presagista. No estaba preparada para ello y en su interior ardía el miedo a la victoria de Xal'atath. Percibo una mente inquieta. Aleria apartó la mirada del infinito y vio que el peregrino se acercaba a paso lento. Respiró profundamente. Peregrino, necesito respuestas. Dijiste que crees que Xal'atath pretende que a Azeroth le ocurra lo mismo que le hizo Dimensius a Karesh. Debo saber todo lo que ocurrió en este lugar. No pretenderás que... El peregrino flotaba frente a ella inmóvil, y Aleria comprendió que se quedaría allí para siempre, esperando pacientemente a que se serenase. Pero no estaba segura de poder hacerlo. No esta vez. Bajó la cabeza. Sabía lo que quería decir, lo que debía decir, pero ¿no habían pasado por aquella misma situación muchas otras veces? Ella quería ponerse en marcha y proteger su planeta, pero él no le daría las respuestas hasta que comprendiese la lección que pretendía mostrarle. Pisaba terreno conocido,
por el que ya había transitado a menudo. Pero era una situación de la que no podía escapar. El fantasma de Turalión le había demostrado de forma admirable que necesitaba sabiduría. Tengo miedo Dijo al fin, mirando fijamente al peregrino. de Xalata, del pasado, de lo que le ocurrió a Cares, de lo que le ocurrirá a Azeroth, Hizo una pausa. pero sobre todo, por primera vez en años, tengo miedo de mí misma, del vacío que albergo en mi interior, un poder que creía que había aceptado hace mucho tiempo. El miedo no debería avergonzarte. Respondió el peregrino. El vacío es algo terrible. Eso no lo voy a negar. Ya has aprendido a convivir con el hecho de que forma parte de ti, a pesar de que nunca llegues a aceptarlo del todo. Igual que yo debo aceptar mi propia naturaleza. Aleria cerró los ojos. Lothraxia estaba en lo cierto. Susurró. Una vez que dejas entrar a la sombra en tu corazón, todo acaba en locura. La risa del peregrino sorprendió a Aleria. Abrió los ojos y vio que su forma etérea retrocedía un paso mientras las sombreras doradas y púrpuras se sacudían. ¿Mi dolor te divierte? Lo que me divierte, Aleria, Dijo él, mientras inclinaba el rostro inescrutable y cubierto de vendas. es que recuerdes unas palabras que se pronunciaron hace tanto tiempo y no las mías. Dímelas de nuevo. Habla conmigo. Me gustaría oír tu consejo. Notó cómo se le hundían los hombros. Sé que he de encontrar el equilibrio de nuevo, pero también debo conocer el desastre que nos amenaza si pretendo evitarlo. Los dos se quedaron sobre aquella cima, mirándose durante unos instantes hasta que el peregrino se dio la vuelta. Ven, Dijo el peregrino, mientras comenzaba a bajar por la ladera. Aleria no se movió. ¿A dónde? El peregrino no se detuvo. tenemos una tarea por delante. ¿Qué tarea? ¿Tenemos tiempo? Ante esta pregunta, el peregrino se detuvo y se volvió para mirarla. Quizá, o quizá no. Pero creo que este cometido te será de gran ayuda. Mucho ruido y pocas El nueces. peregrino asintió. En esta parte de la falla de Telogrus habita un aparecido del vacío que anda suelto. Es peligroso y debemos eliminarlo, pero está camuflado. Esta cacería será terapéutica para ti y quizá también para mí. Es posible que te otorgue cierta perspectiva sobre tu propia naturaleza. Hasta puede que recuperes la confianza en ti misma, que ahora yace rota. Aleria frunció el ceño. Prometes mucho, peregrino. ¿Y cómo exactamente va a aclararme la mente la cacería de una criatura del vacío? Porque mientras la rastreamos, te voy a contar una historia. Respondió el peregrino. Movida por la curiosidad, Aleria avanzó hacia él. El peregrino aflojó el paso para mantenerse a su lado. Es una historia sobre el equilibrio, Dijo. sobre mi mundo, Karesh, y la perdición que se abatió sobre él. Karesh no se parecía en nada a tu Azeroth. Nunca estuvo teñido de verde y azul, ni rodeado de océanos o repleto de cosas que crecen. Era un lugar inhóspito, un planeta de arena, piedra
polvo. Pero había algo más en él, una especie de magia, y quizá fue gracias a esa magia que la vida pudo abrirse paso, como suele hacer. Nosotros, los Kareshi, amábamos aquel planeta tan complicado y creábamos cualquier cosa de la que careciera. Las lecciones sobre supervivencia se convirtieron en nuestros medios para sobrevivir hasta que, pasados algunos milenios, nuestra sociedad creció y se transformó en una gran telaraña de ciudades-estado. La que yo consideraba mi hogar se llamaba Manusa. Yo era un tecnomántico, miembro de una clase noble, y dediqué mi vida a estudiar la cosecha y transferencia de energías. Nuestra sociedad se articulaba por medio de votos que iban desde el nómada más humilde a los mismísimos oráculos, un puñado de personas poderosas que nos lideraban en todos los aspectos de nuestra vida. Estos votos no eran cosa baladí, eran lazos juramentados que nos vinculaban a nuestras labores y entre nosotros. Representaban el acto más sagrado de todos. La ruptura de un voto implicaba dejar de lado la vida y morir a solas en las arenas. Cada ciudad-estado contaba con un gobernante. Gracias a mi estatus, tenía el honor de contar con Kibeza, la líder de Manusa, entre mis compañeras más cercanas. No obstante, la autoridad sobre todas las cosas recaía en el Consejo de los Oráculos. El Consejo estaba encabezado por Sal-Hadar, sumo sacerdote de lo indomable, y cuando las visiones radiantes recorrieron Karesh por primera vez, fue a él a quien acudí buscando su sabiduría. Cuando una terrible maldición se abatió sobre algunos Kareshi, yo entre ellos me sobrepuse al miedo para estudiarla. Centré todos mis laboratorios, observatorios y esfuerzos en este asunto. Recopilé datos y saqué conclusiones. El problema no era sencillo y recurrí a los oráculos. Me habían guiado del mismo modo que guiaban a todo Karesh, y yo sabía que su consejo sería una joya valiosa. Qué equivocado estaba. Las reuniones con los oráculos fueron laboriosas, largas y complejas debido a la política. A medida que pasaban las horas, empecé a perder la confianza. Cuando Sal-Hadar convocó al consejo por última vez, supe lo que iba a decir antes de que lo dijera. Pero tenía que oírlo. Se puso en pie y le hizo un gesto a la mesa para que guardara silencio. A su alrededor, el consejo de los oráculos se quedó callado, ansioso por conocer su sentencia final. Yo era consciente de que todo el consejo estaba en mi contra. Todo mi trabajo, toda la información que había recabado con mis visoroscopios, faroles intrínsecos y otros muchos dispositivos, meticulosamente organizada, correlacionada y anotada. Meses de esfuerzo para nada. Sentí que la esperanza se desvanecía en cuanto vi las miradas de cada representante. Sal-Hadar estaba allí, con la escriba de almas, su confidente más cercana, a su lado. Y también Edries de los arquitectos
y sus lacayos. Menudos personajes. A otros los conocía por su nombre. Con los de estudios no estaba muy familiarizado, pues eran los menos interesados en mi trabajo. Pero entre los demás se encontraba una amiga de confianza, Kibeza, en cuya ciudad se reunía ahora el consejo. No estaba seguro de Bilal, gobernante de Tadabesh, aunque sabía que Kibeza contaba con su favor. Estos dos estaban sentados juntos, pero no habían pronunciado palabra. Por lo menos, Salhadar había aceptado la petición de Kibeza para celebrar la reunión en su ciudad, en lugar de insistir en que viajara al lugar habitual donde se celebran este tipo de encuentros, Tadabesh. De hecho, había atendido mi solicitud con una insólita rapidez y había cruzado el páramo con su séquito, gracias a la ayuda de la escriba de almas, gobernante de las tierras salvajes intermedias. El resto de los oráculos había acudido con la misma premura. Ahora estaban mirándome y parecían ansiosos por presenciar mi caída en desgracia. El silencio en la cámara tenía vida propia. Era algo espeso que se movía. No fui capaz de soportarlo más. Disculpadme. Ante esta palabra, un coro de susurros recorrió la asamblea. Kibeza alzó la mirada con las facciones nubladas por el desconcierto. Estaba claro que no tendría que haber hablado. Ya debatiremos tus disculpas en otra ocasión, dijo Salhadar. Antes debemos tratar la blasfemia. Los oráculos se asintieron unos a otros, maravillados por su propia sabiduría. Blasfemia. Cualquier esperanza por entablar un debate cabal entre iguales se desvaneció ante la ligereza de esta acusación. Apreté los puños en torno al dobladillo de mi túnica estival, mientras una oleada de ira y frustración me recorría el cuerpo. Las visiones que irradia el alma mundo son reales. Las he oído y mis datos lo corroboran. Señalé los altos ventanales cubiertos por las celosías de la Cámara del Gremio de Mercaderes, un espacio que se había condicionado con rapidez para albergar la reunión del Consejo. ¡Manusa las ha oído! Extendí los brazos hacia la mesa. Y no me cabe duda de que vosotros también. Yo no he oído nada, dijo Etries. Los suyos sonrieron. No había debate posible con ellos. Salhadar asintió, al igual que la escriba de almas y Bilal. Me volví hacia Kibeza, pero ni me miró. Hemos llegado al punto, dijo Salhadar, en el que ya no podemos pasar por alto tu conducta. Durante años, los oráculos han sido indulgentes con tu interés por el vacío. Al principio era una diversión, un pasatiempo. Eso se podía entender. Pero ahora el pasatiempo se ha convertido en distracción. Has hecho un voto, dijo Bilal, más confiado de lo habitual. Aquí todos hemos hecho un voto que nos otorga una posición y un propósito, añadió mientras me apuntaba con un dedo acusador. Tu voto, como tecnomántico, es el de estudiar la transferencia y la transmutación de energía para que podamos dominarla en beneficio de Karesh. No hemos visto un solo informe sobre propuestas de uso para los lazos Resi desde hace meses. Has descuidado tus deberes sagrados,
hechicero del vacío. Palidecí ante aquel calificativo. Los oráculos jamás lo habían pronunciado delante de mí, pero ahora estaba pasando. Hechicero del vacío. Me habían llamado cosas peores, pero se trataba de un título que me cubría de deshonra, y Bilal lo sabía. Pero, a pesar de ello, yo sabía que hacía lo correcto al llevarles mi trabajo a los oráculos. Estaba seguro. Las visiones radiantes eran los gritos del alma mundo de Karesh. Lo confirmé al rastrear el origen de las visiones hasta el corazón de nuestro planeta. Transformé lo abstracto en tangible, y si lo conseguí, fue gracias al trabajo que había hecho descifrando los misterios del vacío. Tal y como yo mismo había arguido muchas veces, mis investigaciones eran una parte inevitable de los deberes que me imponía mi voto sobre el estudio de la energía. Una cosa no podía existir sin la otra. Para comprender la energía, había que estudiarla en todas sus formas, y eso incluía el vacío. Y los oráculos estuvieron de acuerdo hasta que descubrí algo muy relevante. Los artefactos culturales Kareshi de mayor importancia desde hace siglos, los lazos Reshi, estaban imbuidos de poder arcano. Su potencial para contribuir en la transmutación de energía era tal que resultaba abrumador para la mente, aunque había que dar con la clave para desvelar sus secretos. Gracias a mi descubrimiento sobre el potencial oculto de los lazos Reshi, mi reputación había aumentado en el Consejo, al menos durante un tiempo. Mientras mis estudios sobre el vacío no me distrajeran más de lo necesario ni interfirieran con mi voto, su interés por el asunto sería mínimo. Tendría que haberme dado cuenta de que las visiones radiantes iban a cambiar eso. Hablar del alma mundo era adentrarse en un territorio más allá de mi comprensión, y el Consejo no tardaría en castigar tal presunción. Caminas por el filo de la navaja, dijo Salhadar. Si continúas estudiando el vacío, tu verdadera labor se verá afectada y romperás tu voto. Y eso es algo que no podemos tolerar. Miré horrorizado a Kibeza, que por fin había roto su silencio. Me devolvió la mirada. Al final había encontrado el valor para apoyar al Consejo de los Oráculos y no a su amigo. Tómate esto como una última advertencia, dijo el sumo sacerdote. El alma mundo sobrepasa los límites de tu trabajo. Las visiones radiantes, si es que existe tal cosa, deben quedar en manos de expertos en la materia. Debes volver a centrarte en tus competencias y poner fin a todas tus investigaciones sobre el vacío. Obedece esta orden, o la próxima reunión será más desagradable. Te lo prometo. Tras aquella fatídica reunión, las horas pasaron casi sin dejar recuerdo. Había amado Manusa toda mi vida, pero fui incapaz de verla mientras deambulaba por las calles sin rumbo fijo. Mi curiosidad se había desvanecido tras el ultimátum de Salhadar. Solo al oír la música de los bailarines arcanos flotando en el aromático ambiente nocturno, me di cuenta de lo tarde que era. Cansado, volví a la plaza del mercado
y me quedé a ver la actuación de la compañía teatral. Habían llegado desde el páramo y formaban parte de la caravana de la escriba de almas. No era la primera vez que los veía. Sus faldas giraban como peonzas mientras levantaban arena con los pies sobre las baldosas de colores. De hecho, aquel baile tradicional era algo que se veía con frecuencia en Manusa, ya que la ciudad era una antigua parada de descanso frecuentada por los nómadas. Y con los nómadas venían los bailarines arcanos que actuaban para los animados espectadores mientras sus colaboradores recogían monedas de la muchedumbre. Yo mismo les había dado un montón de monedas a lo largo de los años. La libertad de sus movimientos siempre había sido un paréntesis agradable de las cargas de mi trabajo. No obstante, cuando conocí a Crison, su arte dejó de ser un entretenimiento para convertirse en un peregrinaje. Hablamos por primera vez en una ocasión en la que se abrió paso entre los curiosos para recoger monedas sustituyendo a un hermano ausente. Y hubo una conexión. Creo que nunca supimos cómo o por qué sucedió. Hay misterios que no hace falta resolver. Tras el baile nocturno, esperé como siempre hacía cuando Crison visitaba Manusa. Bajo los arcos tras el mercado, un lugar donde la luz no llegaba y por donde no pasaba la gente. Al menos en la hora punta del mercado nocturno. Cuando me encontró, supo al instante que algo no iba bien. Me la llevé a una esquina tranquila, mirando de reojo a todas partes, para asegurarme de que nadie nos hubiera visto. Que yo, un tecnomántico y noble de una orgullosa ciudad-estado, tuviera tratos íntimos con una nómada, solo podía traernos problemas a ambos. De haber estado en mejores términos con el consejo, podría haber realizado algunas solicitudes o pedir que hicieran la vista gorda con ciertas cosas. Como estaba en el ojo del huracán, no quería ponerla en la misma situación. Tras confesarnos el amor que compartíamos, le confié mis tribulaciones y hablamos hasta altas horas de la noche sobre mi trabajo, las visiones radiantes y el consejo. Ven conmigo a Tazabesh, me pidió Crison. Su sugerencia me pilló por sorpresa. Me apoyé en la pared del callejón y ella acomodó la cabeza en mi pecho mientras pasaba los dedos delicadamente por el contorno de mi cara. Suspiré y la cogí de la mano. No voy a huir, le dije. No te estoy pidiendo que lo hagas. Los oráculos volverán a sus hogares mañana y la escriba de almas acompañará a Sarjadar a Tazabesh. Me eché a reír. ¿Me estás sugiriendo que siga a aquellos que van a condenar a este mundo a la perdición? Crison se apartó de mi lado con gesto preocupado. Te estoy diciendo que necesitas un respiro, mi amor. Necesitas pasar un tiempo sin trabajar. Te hará bien. Puedes visitar los mercados del lugar y conseguir las piezas para tu laboratorio que llevas semanas diciendo que necesitas. Con una sonrisa, Crison se pasó la capa alrededor de la cabeza y la apretó contra su pecho como una vieja bruja. Nos disfrazaremos y haremos las compras en el mercado juntos. Nadie nos verá ni nos prestarán atención. Se rió y se inclinó para besarme.
y luego nos quedamos allí un rato más, hasta que se dio cuenta de que debía marcharse. La acompañé por la ciudad a oscuras, compartiendo un juego de sombras, mientras nuestras risas ahogadas resonaban contra los puestos cerrados del mercado. Cuando llegamos a su alojamiento, nos besamos por última vez, y luego, cuando se marchó, el aroma del desierto perduró aún un rato en el aire. Apenas había dado unos pasos de camino a casa cuando me di cuenta de que me estaban siguiendo. Para entonces, ya era demasiado tarde. Cuando me quitaron bruscamente la bolsa de la cabeza, no podía pensar más que en Grison. El vacío, las visiones radiantes, mi voto sagrado, la última advertencia de los oráculos. Todo aquello carecía de significado comparado con mi amor por ella. ¡Qué negligencia la mía! ¡Qué confiado había sido! Maldije mi arrogancia y la misma idea de que estábamos teniendo cuidado. Nos vigilaban muchos ojos. Y ahora habría que pagar el precio. Me encontraba en una cámara con mucha luz y tuve que parpadear para aclararme la vista. Me habían arrastrado hasta una especie de almacén lleno de cajas, sacos y las mercancías de todo tipo que requería el mercado. Era un lugar tranquilo y silencioso a aquellas horas. El sitio perfecto para que mis gritos de piedad cayeran en oídos sordos. No estaba preparado para afrontar mi fin, y mientras pensaba cuánto tendría que rogar por mi vida, una figura me agarró el brazo con firmeza y se plantó ante mí. Parpadeé de nuevo, pero esta vez por puro asombro. ¡Kibeza! La sonrisa de la amiga que creía que me había abandonado era gloriosa como un amanecer. Me apretó el brazo, pero no oí lo que me decía por culpa del estruendo de mis palpitaciones. Intenté localizar a la rufiana responsable de mi secuestro mientras se retiraba la capucha y me observaba con unos ojos que brillaban como gemas relucientes a la luz de la linterna. No reconocí su rostro, pero inclinó la cabeza con respeto antes de ceder el paso a alguien que estaba a mi espalda. El sumo sacerdote Salhadar extendió la mano. Me lo quedé mirando, y también al grupo allí reunido en medio de una atmósfera de emoción electrizante. Junto a Salhadar y a Kibeza había otros 5 oráculos, incluido Bilal. No pertenecían al consejo, pero sí a mi ciudad. Estaban también Ayash, Midekes y Darmeto de parte de los tecnománticos. Y a su lado vi otro grupo en el que reconocí a 2 capitanes de la Hermandad de Mercaderes de Manusa, junto a otros 2 a los que no conocía. Todos los presentes, incluido el sumo sacerdote, iban ataviados con sencillas capas de viaje. Eran un disfraz más que adecuado. Veo que has conocido a Nari, dijo el sumo sacerdote. Tuvo el tacto de parecer ligeramente avergonzado mientras mi secuestradora se inclinaba de nuevo. Esperaba que nuestro encuentro se produjese en circunstancias más convencionales, pero ella es una de mis mejores agentes encubiertas. Ya verás que es una aliada de fiar.
Lo mismo que todos nosotros. Espero. Dijo Bilal. Lo miré recordando la ira impasible que me había dirigido pocas horas atrás. A su lado, Kibeza asintió, quizá porque había captado la duda en mi rostro. Escucha la maraña y todo se aclarará. Dijo. No pude hacer más que sacudir la cabeza. ¿La maraña? Me volví hacia el sumo sacerdote. Estoy soñando. Por favor, decidme lo que ocurre. Antes de continuar, debo recalcar lo importante que es mantener todo esto en secreto. Dijo Salhadar. Nadie puede saber que nos hemos reunido esta noche. Señaló al grupo. Nosotros somos la maraña. Un grupo formado, quizá, por las mentes más capaces de Karesh. Las más capaces, pero también las de mayor confianza. Hizo una pausa mientras yo recorría la habitación con la mirada. En aquel momento me percaté de una ausencia. No había ni rastro de la escriba de almas. La experiencia y las competencias de los aquí reunidos no tienen igual. Prosiguió el sumo sacerdote. Y he formado esta alianza de amigos por una razón muy específica. ¿Y eso significa? Que te creemos. Dijo Bilal, sin rodeos. Durante unos instantes pensé que Nari no se había limitado a secuestrarme, sino que me había separado la mente del cuerpo. Quizá aquella reunión tan extravagante en la que me encontraba no fuese más que una fantasía febril que creaba mi mente mientras la mano encubierta de los oráculos me transportaba para arrojarme al canal de la ciudad. Las visiones radiantes. Dijo Kibeza. El grito del alma mundo. Todo es real. Te creemos. Te creemos. Prosiguió Salhadar. Porque nosotros también lo hemos oído. Todos. Por ahora las visiones son débiles, apenas audibles. Como la melodía que trae una brisa lejana. Y, de momento, no es más que una curiosidad que surge de un sueño recordado a medias. No obstante, Dijo Bilal. cada vez son más intensas. Y también las habladurías y rumores sobre ellas. Si no controlamos la situación, nos arriesgamos a que cunda el pánico. Por eso te engañamos. Dijo el sumo sacerdote. Y por eso te pedimos perdón. Me miró a los ojos. La reunión del consejo fue una farsa, pero era necesaria. Lo siento. Respiré profundamente mientras intentaba comprender un giro de los acontecimientos que nunca había podido imaginar. Entonces, noté otra cosa, una cierta ligereza en mi corazón, un peso que ya no estaba, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Arrodíllate. Miré a Salhadar mientras el sumo sacerdote señalaba el suelo ante sí. Por toda la sala, los miembros de la sociedad secreta se habían arrodillado y agachado la cabeza. Comprendí que se trataba de una ceremonia para tomar un voto. Una vez más, me pregunté si estaba soñando. Pero cuando el sumo sacerdote volvió a hacer un gesto para que me arrodillara, obedecí mientras 1000 pensamientos me cruzaban la cabeza. Te tenemos en alta estima, amigo. Dijo Salhadar. Posees grandes conocimientos y tu sabiduría es aún mayor. ¿Tomarás un nuevo voto y te unirás a nuestras filas? El hecho de poder hacer un nuevo voto era un honor poco común, ya que no solo significaba que el trabajo de mi vida era muy valioso,
sino que había llegado a un nivel de maestría al alcance de solo unos pocos. Para mi sorpresa, me vi incapaz de responder, pero quizá hubiera algo más en mi expresión que hizo que Salhadar sonriera e iniciara el ritual. Amigo mío, tú, por propia voluntad, en presencia de nuestro sumo sacerdote, aceptas dedicar el trabajo de tu vida a todo lo que te pida Karesh. Mi voz sonó débil, pero respondí como debía hacerlo. Lo juro. ¿Juras seguir la senda de tu voto y dedicarte a su guía hasta que se haya completado el trabajo de tu vida? Lo juro. ¿Juras desechar toda tentación y dedicarte al trabajo de tu vida, en mente y en cuerpo, a dedicarte a buscar su significado y a comprender su importancia y a honrar estos misterios hasta que dejen de serlo? Lo juro. El voto es la senda. Cuídate de todo peligro que intente apartarte de ella. El voto es la verdad. Mantente firme contra las fuerzas que intenten lanzar la sombra del engaño sobre tu viaje. Tras estas palabras, me puse en pie frente al sumo sacerdote, mientras el resto de la maraña hacía lo mismo. Te concedo el nombre de peregrino, dijo Salhadar, ya que esta es tu verdad, tanto como la mía. Luego sonrió mientras añadía: bienvenido a la maraña. Cuando se alzaron los soles más allá de los muros del almacén, unos zarcillos de luz se colaron entre los tablones para iluminar nuestra reunión secreta. La maraña aplaudió mi incorporación. No obstante, mientras Salhadar me agarraba el antebrazo como señal de cálida hermandad, oí dos cosas. La primera fue una voz en mi cabeza. Oía los susurros del vacío con frecuencia y podía acallarlos o ignorarlos a placer. Pero aquella voz fue más fuerte que de costumbre. Noté las garras del miedo una vez más, pero mantuve la compostura entre los nuevos devenires del destino y dejé de lado cualquier emoción mientras la voz me entregaba un mensaje dirigido solo a mí. Cuidado, peregrino, cuidado. Pero entonces oí algo más, y esta vez mis amigos lo oyeron también. Ese sonido era algo muy distinto. Todos los miembros de la maraña se pusieron tensos al unísono mientras buscaban el origen del llanto, de los gritos, de todas las voces unidas en aquel coro de terror. Al cabo de unos instantes, pareció que todas las almas de Manusa hubieran amanecido con los soles, pero solo para encontrarse con algo horroroso. Salimos corriendo al exterior y bajo la primera luz del día jadeamos con asombro al contemplar el arco que había en el cielo. Los dos soles de nuestro mundo parecían debilitarse mientras su cálido brillo se apagaba cada vez más. El cielo se oscureció como si estuviera cayendo la noche a una velocidad imposible y a una hora imposible. Al principio, aquella oscuridad era púrpura, pero luego se volvió más clara, violeta. El color del vacío. Cuidado, peregrino. El devora todo se acerca.